Te ignoras. Sí, es un tipo ahí haciendo lo mismo que yo. Déjalo. Yo como el cable, pero ya. Sí, sí, Ahí ya está grabando. pero sí puede hacer lo que te digo. ¿De qué? Ah, no puedes quitar. Minimizar. Minimizar. Ahí ya está. Ahí está bien. Para que no te miren. Yo te bajo esto para que no te distraigan. Eso, ok. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos, como les dije, a la presencialidad de nuevo. Y lo que siempre hacemos de primero, vamos a orar. Señor, bendito Dios, Padre nuestro, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo incline nuestro corazón a tus testimonios, Señor. Que pueda obligar estas voluntades nuestras a tu voluntad, Señor. Que a veces somos contrarios, Señor, que tu Espíritu Santo destape nuestros oídos para que podamos escuchar tu voz. Nosotros suplicamos, Señor, que tome nuestra mente, que tome nuestra voluntad, Señor, nuestro corazón y lo inclines a ti, Señor, y que durante esta enseñanza de tu palabra nos guíes, Señor, y seas tú el guía, que sean palabras tuyas, Señor, no palabras de hombre. Te lo suplico, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, entonces vamos a leer, abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo. Qué bueno volver a ver las Biblias, ¿no? Abran sus Biblias o enciendan sus Biblias. ¿Sí? Y Reina, tú me puedes leer Mateo de 5, del 1 al 5. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y este es nuestro versículo de hoy. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. En algunas versiones, si usted tiene otra versión, posiblemente también le aparezca la palabra humilde, ¿no? Sin embargo, vamos a ver de qué se trata el tema de la palabra manso, como está escrito ahí y está traducido en la versión Reina Valera. Ahora, miren lo interesante, cuando Dios decide dar su ley en el Antiguo Testamento, Dios desciende al monte. ¿Se acuerdan? El monte Sinaí. ¿Sí? Pero ahora en esta ocasión, cuando Él quiere darnos el sermón más famoso que la humanidad iba a conocer, Él no desciende, sino que dice con el versículo 1, y Él sube al monte, asciende al monte. Y desde allí el Señor está hablándonos y ahora en esta ocasión Él empieza a predicar un mensaje que cada vez, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero cada vez que lo hemos visto en estos poquitos clases que hemos visto, a mí me traspasa esa verdad. ¿Sí? Y uno se da cuenta lo lejos que estamos del estándar que el Señor coloca en su palabra, ¿sí? Entonces, aquí a medida que hemos ido avanzando en este estudio del Sermón del Monte, y específicamente en las bienaventuranzas, creo que algunas cosas se nos han ido haciendo claras, evidentes. En primer lugar, siempre viene diciendo, bueno. Por eso decía que no me extrañaron con la ventana, así es Diana María. ¿Dónde está? Sí. Ok, entonces miren, la primera evidencia que nosotros vemos aquí es que todas estas características que el Señor menciona en este sermón son esencialmente contraculturales, antagónicas y contrarias a la mente del hombre natural. Miren que yo no digo al mundo, porque nosotros también somos hombres, mujeres, tenemos nuestra mente natural, pero es contrario a lo que uno normalmente piensa naturalmente, ¿sí? Lo que Cristo exalta aquí es menospreciado en el mundo y ridiculizado incluso, y ustedes lo van a ver, y viceversa. Entonces, Cristo llama bienaventurados en el versículo 3 a los pobres en espíritu,
a los que saben que espiritualmente no son nada, ya lo vimos, a los que no tienen y saben que no tienen recursos propios para salir de esa condición, y el mundo, al contrario, exalta a los soberbios, a los orgullosos, a los que han podido mostrar que tienen valor y que ellos brillan con luz propia. Y Cristo dice, bienaventurados los que reconocen lo profundo de su pecado. Esa es la primera bienaventuranza, los pobres en espíritu. Lo lejos, y reconocen lo lejos que han llegado en sus transgresiones. Y en la segunda bienaventuranza, los que lloran por esa condición. Estos hombres y estas mujeres lamentan eso. Lamentan el pecado que los rodea. Y estos hombres y estas mujeres se le han abierto sus ojos a una realidad que no percibían antes. Eso es algo que debemos tener todos claro. Uno va abriendo sus ojos espirituales a una realidad que antes no percibía, y a uno no se da cuenta de lo que, o sea, de que uno no es lo que creía que era. No sé si a ustedes les ha pasado en el conocimiento de la palabra del Señor. Y que el mundo que nos rodea incluso es peor de lo que uno se imaginaba que es. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el mundo? El mundo dice, bienaventuradas las personas que no se andan preocupando por nada. Qué bueno. Bienaventurados los que tienen una muy alta autoestima, ¿no? Esa palabra que está tan de moda. ¿Sí? Y los psicólogos hablan hoy día de lo importante que es que toda persona tenga una elevada autoestima, y ellos incluso dicen y advierten lo peligroso y lo trágico que puede ser que una persona no tenga una elevada autoestima. Eso es un tema de discusión, pero vamos a mirar qué nos dice Cristo, ¿sí? Por eso es que cuando algunas personas, y puede pasar aquí, no sé si ha pasado, considero que no, pero puede ser, cuando inician el estudio de este sermón, chocan con lo que Cristo está diciendo ahí, ¿cómo así? ¿Sí? Y lo único que aquí es definitivamente muy claro es que el pensamiento de Cristo y el pensamiento del mundo son diametralmente opuestos. El pensamiento de Cristo y el pensamiento del mundo son diametralmente opuestos. Lo que es normal para el mundo es anormal para los cristianos y viceversa. ¿Sí? Y esto es un concepto que tenemos que repetir vez tras vez hasta que se grabe en nuestros corazones, ¿sí? Y que afecte nuestra conducta en relación con el mundo, ¿no? Los cristianos no son de este mundo, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Los cristianos pertenecen a un reino distinto. Y estoy hablando en tercera persona, pero considero que deberíamos hablar como que los cristianos pertenecemos, ¿sí? A un mundo distinto, ¿sí? Al entrar por esa puerta estrecha que vamos a estudiarla más adelante en el Sermón del Monte, que lleva al reino de los cielos, nosotros decidimos caminar por un camino angosto. Lo vamos a estudiar, ¿sí? Y en la medida en que nosotros avanzamos en él, o sea, nos vamos a alejar cada vez más y más y más del camino que nos ofrece el mundo. Usted va a empezar a vivir eso en la medida que va entendiendo lo que significa seguir al Señor, ¿sí? Entonces, el cristiano es esencialmente distinto al mundo. Por lo tanto, su estilo de vida también. Y fíjense que con las bienaventuranzas estamos comenzando con lo que es el hombre interior. Estamos empezando por allí, ¿sí? Que debe ser distinto y por lo tanto se debe comportar de manera distinta, y todo emana de allí, del interior de cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, el cristiano es pobre en espíritu, primera bienaventuranza. El cristiano llora por su pecado y por el pecado que lo rodea, segunda bienaventuranza. Y en esto se diferencia totalmente de las personas del mundo. Y lo mismo vamos a poder decir de la tercera bienaventuranza que estamos estudiando esta mañana, ¿sí? Llora, bienaventurados los que lloran. Entonces, el mundo exalta a las personas agresivas, a las personas mordaces, a las que son capaces de obtener lo que quieren, a las que dicen, lucha por tus sueños y lo vas a lograr. No estoy diciendo que eso sea malo, pero exalta eso y exalta a las personas que dicen, no importa el precio que haya que pagar, no importa la cabeza que haya que pisar, pero Cristo dice, bienaventurados los mansos. Wow. Porque ellos recibirán la tierra por heredad, fue lo que acabamos de leer en el versículo 5. ¿Y cómo así, hermano?
Eso es raro. Eso es raro. Eso cualquiera no lo va asumiendo así, porque se supone que son los otros los que obtienen lo que quieren. Los agresivos, los intransigentes, los voluntariosos llaman. Pero Cristo dice que solo los mansos poseerán la tierra. Y una vez más yo tengo que decirlo, alguien aquí nos está mintiendo, ¿sí? Porque si las palabras de Cristo son verdaderas, lo que el mundo dice es falso, no puede serlo, y viceversa. No hay posibilidad de un acuerdo amistoso, no hay posibilidad de que usted busque un punto de conciliación entre ambas filosofías de vida, la de Cristo o la del mundo. No hay, usted puede buscarlo, no, sí, no hay conciliación en eso. De un lado tenemos a una gran masa de personas que viven de acuerdo con sus deseos, cuyo lema es obtener lo que podamos mientras podamos. ¿Sí? Y nosotros los oímos decir, ¿no? Aquí en la lucha. ¿Cómo vas? Aquí en la lucha. Yo lo dije. Ese es el lema de las personas del mundo. En la lucha. Para esas personas, los cristianos son tontos. Por no decir otras palabras. ¿Sí? Porque el cristiano está desperdiciando su vida aquí en la tierra, pensando siempre en una esperanza incierta, en un cuento que le han metido y que él se ha creído. Eso es lo que el mundo dice de nosotros. Pero por otro lado está Cristo y los que son de él. Y para ellos, para los que son de Cristo, las personas del mundo son las que están cometiendo ese terrible error de perder los disfrutes eternos por unas migajas de deleites temporales aquí en la tierra. Casi siempre esas migajas van acompañadas por turbación de espíritu y van a terminar finalmente en condenación y en un sufrimiento eterno. Las personas no entienden eso. Pero eso es lo que pensamos los cristianos. Por eso aquí no hay posibilidad de ningún consenso. No hay posibilidad. Uno de los dos veredictos tiene que estar equivocado. Uno de los dos veredictos tiene que ser falso. ¿Sí? Y si nos equivocamos escogiendo el equivocado, el falso va a ser un error fatal. Estoy hablando a cristianos. Entonces fíjense en esto. No solo lo que Cristo dice es contrario al pensamiento del mundo, sino que hay una progresión en lo que Él nos enseña. Porque una característica nos lleva de la mano hacia la otra, viendo estas bienaventuranzas. El que no es pobre de espíritu no va a lamentar su condición. ¿Sí? Entonces, si no tiene nada que lamentar, él no va a reconocer su propia pobreza, no lo lamenta, no llora, no necesita nada, no llora esa situación y entonces nos llega a ser manso. Miren que una cosa o lleva a la otra o nos bloquea en un punto. Entonces, una cosa lleva a la otra. Las bienaventuranzas no son, y lo he oído, no son como una especie de producto que está en los anaqueles del supermercado, ¿no? En el que uno puede escoger el que le guste. Y uno llega allá y pues, a mí me gusta eso de pacificador, yo puedo ser un pacificador, ¿sí? Me gusta eso. Entonces escoge esa bienaventuranza que la vamos a ver más adelante. Pero eso de ser manso, eso está como difícil, Pam. Yo con esa, la verdad, no voy, pastor. Eso no es para mí. No, eso no funciona así. Eso es imposible. No se puede ser una cosa sin la otra. Así son las bienaventuranzas. Mejor dicho, todo cristiano posee todas esas características, en alguna medida, en alguna medida. Por eso mismo él necesita crecer en cada una de ellas. Todos los cristianos deben ser pobres en espíritu, todos lamentan su condición, todos son mansos, todos son pacificadores, etcétera, etcétera, etcétera. El que no tenga esas características no es cristiano. Así de sencillo. Tiene que crecer en cada una de esas características. Por ejemplo, mire, uno no puede ser un cristiano sin comprender que somos pecadores delante de Dios. Perdonados, pero somos pecadores delante de Dios. Eso es imposible que uno no se dé cuenta de eso. Porque es esa conciencia de que hemos quebrantado la ley de Dios y de que por eso merecíamos el infierno las que nos lleva a Cristo. Si usted no lo piensa de esa manera, usted nunca va a buscar a Cristo en arrepentimiento y fe. No puede ser cristiano si no ha pensado de esa manera, ¿sí? Y en la medida que el cristiano crece en su fe, va adquiriendo un nuevo y más profundo entendimiento de su propia iniquidad, de su propio pecado.
Y por eso el lamento también crece. Y uno tiene que empezar a entender eso. No significa que va a sufrir, entiende su lamento, pero crece en la medida que avanza en su madurez cristiana. Yo estoy seguro, aquí hay cristianos que bueno que se nos llenaron las sillas, amén, gloria a Dios. ¿Sí? Y eso que faltan unas por poner allí. Pero todos los cristianos que estamos aquí en este momento y que ya llevan algunos años en la fe, yo pienso que tienen hoy un entendimiento del pecado peor que como cuando se convirtieron, ¿sí o no? Ya entiende uno el pecado, que es una cosa, ya entiende uno que es peor de lo que uno creía al principio. Cuando nos convertimos, uno veía mal el pecado, ¿sí? De todo modo uno ve mal el pecado. Pero uno va creciendo en la fe, en la convicción, y nuestro lamento frente al pecado tiene que ser mayor hoy en día. Y eso va a seguir creciendo, si usted es cristiano, ¿sí? Del mismo modo, todo cristiano debe ser manso. Esa es una característica de los ciudadanos del reino de los cielos. Y es necesario que desarrolle esta virtud en su vida cada vez más y más y más y más. Lo dice Proverbios. Alguien que me lea el libro de Proverbios en el capítulo 4, en el versículo 18. Amén. La senda de los justos se parece a los primeros rayos de luz del amanecer, que brillan cada vez más hasta que es pleno el día. Amén. Eso es. Aquí nos lo está diciendo. 4:18. 4:18. Reina Valera dice, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo. Entonces, eso va en aumento en nosotros. Somos mansos y vamos a ir creciendo en la medida en que avanzamos en nuestra madurez cristiana. No se puede ser cristiano sin ser manso. Y vamos a mirar ahora, ¿sí? Pero todo cristiano necesita tener esa gracia. Y al igual que lo vimos en las bienaventuranzas que ya estudiamos, la 1 y la 2, empecemos por su definición, para mirar eso. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Cómo se manifiesta la mansedumbre? ¿Cómo podemos obtener y desarrollar esa virtud en nuestras vidas? Muchas personas, ustedes me dicen si estoy en lo correcto, muchas personas rechazan el concepto de mansedumbre porque asocian esta virtud con ciertas debilidades de carácter. ¿Sí? Manso. Por ejemplo, piensan que ser manso es lo mismo que ser un cobarde. Eso. O ser alguien que no tiene fuerza. Entonces, oye, ¿cómo es que el refrán del mundo? Manso pero no menso. Porque lo quieren comparar, ¿sí? O que es una persona sin convicciones, que a todo le dice que sí para no meterse en problemas. Pues manso, ¿sí? Pero si nos fijamos en nuestro Señor Jesucristo, Él fue un hombre manso. Y aún así Él no vaciló en enfrentarse a una gran oposición durante todo su ministerio en la tierra. ¿Sí? Ser manso tampoco es permanecer callado. ¿Sí? Aunque el manso sabiamente calla muchas veces. ¿Sí? Ser manso no es ser introvertido y que por eso más bien prefiere callar y no metes, no. Es más, normalmente, bueno, no es que prefiere callar, eso lo hace manso. ¿Sí? Ser manso no es atreverme a no hacer o no ser algo. Es que yo soy tan manso que yo prefiero pasar de agache. Cuando en realidad lo que está es un tipo con miedo. La mansedumbre tampoco es ser ni tímido, ni indeciso, ni inseguro. Yo puedo ser tímido, yo puedo ser indeciso, yo puedo ser inseguro y ser orgulloso. Es más, normalmente ese es el caso, ¿no? Porque el orgullo es el camuflaje de mi inseguridad y muchas veces de mi timidez. A veces también se asocia la mansedumbre a la indolencia. Vemos una persona que ni siquiera se inmuta frente a situaciones adversas y entonces uno piensa que se trata de que es un hombre manso, cuando en realidad este tipo es insensible. Al tipo no le importa, no es lo mismo que ser manso. Cristo lloró sobre Jerusalén cuando consideró lo que Jerusalén iba a sufrir, ¿sí? Pero el indolente no puede experimentar nunca ese dolor. Eso no es mansedumbre, eso es indolencia. Otros confunden la mansedumbre con la buena educación. Hay personas que han sido educadas
para saber cómo responder frente a ciertas situaciones adversas o cualquier situación, de modo que pueden reaccionar con sobriedad, con calma, en medio del dolor, de las dificultades, del enojo. Pueden, sí, aún en medio de la ofensa, saben responder. Esos son los diplomáticos, las personas diplomáticas. Pero eso es natural, en algunos casos es hasta genético, eso depende de la educación que hemos recibido muchas veces, del ejemplo que nos dieron nuestros padres, de nuestro temperamento también, pero la mansedumbre de la que nos habla el Señor en nuestro texto de hoy es una gracia divina. ¿Sí? Dice la Escritura en que la mansedumbre es parte del fruto del Espíritu. ¿Cierto? Y aquí ya varios sabemos eso. Si usted se va a Gálatas en el capítulo 5, 22 y 23, ahí encuentra el fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paciencia, es benignidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces está incluida dentro del fruto del Espíritu. Es parte del fruto del Espíritu. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Entonces, es más fácil ilustrarla que definirla. ¿Lo sacamos? No, está distraído. ¿Cómo? Gálatas 5, 22 y 23. Ahí está el fruto del Espíritu. Y la mansedumbre es una de las características del fruto. Muy bien. Entonces, la palabra mansedumbre, les decía, es más fácil ilustrarla que definirla. Mucho más fácil. Y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo esta mañana. Pero miren, una de las formas como los lingüistas llegan al entendimiento de lo que una palabra significa en su momento, de cuando no pueden, por ejemplo, encontrar definiciones claras, precisas, es que ellos revisan documentos de la época, ¿sí? Para ver cómo la gente de esa época que usó esa palabra, cómo la usó. ¿Sí? En cuáles contextos, y entonces comienzan a tener una idea de qué puede significar probablemente esa palabra. Entonces vamos a hacer un poquito de eso ahora. Miren, los griegos, todos sabemos que el Nuevo Testamento está escrito originalmente en griego. Los griegos, quienes no tenían mucho aprecio por la mansedumbre, ellos usaban esta palabra para referirse con frecuencia a un animal salvaje que había sido domesticado. ¿Sí? Como un potro salvaje, ¿no? Cuando es domesticado, entonces se hablaba de que ese caballo era un caballo manso, cuando estaba domesticado. La raíz de la palabra que es usada en este texto, en las bienaventuranzas, en el griego es praots. A algunos les gusta averiguar ahí praots. Con T después de la O, praots. O praots. ¿Sí? P. Y praots significa o implica gentileza, suavidad, mansedumbre. Pero si entendemos bien qué es lo que le ha pasado al caballo, el caballo domesticado no se hace más débil. ¿Sí ven? O sea, el caballo no ha sido debilitado. El potro salvaje tenía mucha fuerza. Y ahora cuando es domesticado, él permanece exactamente con la misma fuerza. Pero hay una diferencia enorme ahí. Y es que en su estado salvaje, él no se sometía a su amo. Su amo no lo podía usar. Él no conocía la obediencia a los mandatos de su amo. Pero ahora que él está domesticado, él tiene la misma fortaleza, pero la tiene bajo control. Y entonces ahora él responde a los mandatos de su amo y es capaz de obedecer, cosa que no podía hacer antes. De modo que eso nos ayuda a entender que el concepto de mansedumbre, en la forma como está siendo usada aquí en la palabra, en la bienaventuranza, es fortaleza bajo control. Poder bajo control. Yo no sé ustedes, pero yo quiero tener eso. Fortaleza bajo control. Entonces, esa fortaleza bajo control es lo que permite ahora que un hijo de Dios pueda someterse y obedecer la palabra de Dios.
De modo que cuando nosotros estamos teniendo problemas con la obediencia a la palabra de Dios, una de las cosas que deberíamos estar confesándole al Señor es nuestro orgullo y nuestra falta de mansedumbre, que es como nos estamos resistiendo a la obediencia. Entonces, ¿cómo podemos definir esta virtud o esta gracia? Poder bajo control. O si quieren, fortaleza bajo control. La mansedumbre. Una persona mansa es una persona que puede sujetar su carácter. Miren cómo uno empieza a entender el valor de la palabra en la palabra. Así que lejos de ser una persona débil, como decíamos ahora, callada, introvertida, que no me mete en problemas, el manso es alguien que posee tal fortaleza de carácter que es capaz de sujetar sus pasiones, que es capaz de sujetar sus emociones, que es no solamente es capaz de hacer todo eso, sino sobre todo es capaz de someter y mantener su ira, tenerla bajo control, su malestar emocional bajo control. Miren este concepto tan poderoso de quién es un hombre y una mujer con mansedumbre. ¿Sí? Es como nuestro Señor Jesucristo. Él era fuerte. Judas fue el débil. Judas fue el débil que no supo perseverar, no supo aguantar el calor del momento cuando las cosas comenzaron a ponerse calientes, salió corriendo y se mató. Pedro sacó una espada y le voló la oreja a un soldado. Cristo lo molestó, ¿no? ¿Sí? Jesús fue el fuerte. ¿Sí? Él perseveró hasta la muerte y muerte de cruz. Los que tomaron a Cristo, lo montaron en la cruz y lo clavaron, eran fuertes, pero no tenían fortaleza. ¿Sí? Porque la fuerza tiene que ver con el aspecto físico de la persona, pero fortaleza tiene que ver con el carácter de la persona. Y la mansedumbre tiene fortaleza, pero no es tanto en lo físico de la persona, sino más bien en el carácter que esa persona modela. Esa es la mansedumbre. ¿Sí? Por eso es que puede perseverar. Puede perseverar. La fortaleza, o sea, fortaleza bajo control. Eso es como los griegos entonces definían al animal manso. ¿Sí? La última noche, el Señor se entrega. Eso es fortaleza. Eso es poder bajo control. ¿Sí? ¿Se acuerdan que le dice a Pedro? Pedro, yo puedo llamar legiones de ángeles a que vengan. No sé, eso no se trata de eso. ¿Sí? La última noche, pero ¿qué hacen los discípulos? Correr, a correr, a correr. ¿Sí? Eso es debilidad de carácter. Que sale corriendo frente a una situación tiene debilidad de carácter. Bueno, buena pregunta. Es también una palabra que podría ser más fácil de ilustrar que definir, porque a veces confundimos temperamento, que es la emocionalidad de la persona, ¿sí? Con la fortaleza emocional de una persona, o con el manejo que esa persona tiene de toda su emocionalidad y cómo enfrenta las situaciones de la vida. El carácter de la persona es, digamos, esa característica que tenemos todos los seres humanos para enfrentar situaciones, para definir nuestro papel frente a cada situación. Entonces, cuando yo tengo fortaleza de carácter, es que soy fuerte en eso. Cuando tengo debilidad de carácter, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Entonces, soy una persona que frente a las circunstancias de la vida, respondo de una manera no apropiada, ¿sí? Entonces, si te puede ayudar eso un poquito, pero vale la pregunta porque es importante este tema. Lo importante aquí es que empecemos a entender que, bueno, ahora lo vamos a ver. Vamos a ver, creo que más adelante te voy a responder mejor esa palabra. Bueno, entonces, ¿sí ven? Entonces, los discípulos salen corriendo, mostrando debilidad de carácter, ¿sí ven? Una debilidad de cómo responder frente a las circunstancias. De modo que ahora ya estamos entendiendo, teniendo un mejor entendimiento, porque Cristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde, ¿sí? Hay un testimonio muy poderoso en la Biblia, que es la vida de Moisés. ¿Qué dice Dios de Moisés? Alguien que nos lea Números 12:3, el libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Miren lo que dice Dios sobre él en este libro.
Números 12, 3. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que le sanes ahora. No, 12, 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. ¿Sí? Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Empezamos por ahí. Estamos hablando de un hombre manso. ¿Se acuerdan cómo comenzó Moisés? En sus primeros 40 años en Egipto, él tenía una posición privilegiada. Era un príncipe. Y probablemente él tuvo que haber tenido un entrenamiento privilegiado, no solamente en la parte de educación, sino también en ejercicios de combate. Porque así era el entrenamiento típico de los hombres que estaban en posiciones reales. Y cuando él vio la injusticia que estaba cometiéndose contra uno de sus hermanos hebreos, cogió al soldado egipcio, lo golpeó y lo mató. ¿Sí? Moisés en ese momento tenía mucha fuerza, estaba muy bien entrenado, pero no era fuerza bajo control. No era poder bajo control. Él no pudo contenerse. Él se impuso. Y al imponerse, la consecuencia, ¿cuál fue? Huir. Entonces, la imposición no es una característica de la mansedumbre. Estamos aprendiendo ahí. Dios se lo lleva al desierto. Trabaja en Moisés por 40 años más. Lo pone a someterse a su suegro, que de pronto no era fácil. Lo puso a servir a las ovejas. No a personas, a ovejas. 40 años liderando y pastoreando puros 40 años. ¿Sí? Y después de 40 años, a sus 80 años, después de haber aprendido lo que es sumisión, no su misión, sino sumisión y también sumisión, y de liderar animales que eran considerados los más tontos, ¿sí? Porque son tan inocentes que tienen poca inteligencia. Después de 40 años de liderar eso, Moisés está listo a sus 80 años para que Dios trabajara a través de él en un llamado impresionante, que lo conoce el mundo entero, ¿sí? Ahora, ¿qué tiene Moisés? Él tiene fortaleza de carácter. Ha fortalecido su carácter. Lo tiene bajo control. Ahora uno encuentra, si usted ha leído Éxodo, ahora uno encuentra a un Moisés que está liderando a un pueblo rebelde. ¿Sí? Y lo critican. Y lo acusan. Y Dios se levanta en contra de ese pueblo, lo amenaza de destruirlos, y Moisés, el hombre en quien Dios ha trabajado por más de 40 años, se levanta a defender ese pueblo, ¿sí? Y ofrece su vida para que Dios perdone la rebelión del pueblo. Y él no tiene toda esa fuerza delante de Dios y delante de los hombres por sus propios méritos. Eso es puro mérito de la obra que Dios hizo en su vida. Es una gracia, es una virtud dada por Dios, ¿sí? Frente a un hombre así, Dios suspende el juicio. Miren la capacidad de un hombre manso. Frente a un hombre manso, Dios suspende el juicio. Amén. Es una consecuencia de la mansedumbre, la ausencia de juicio de parte de Dios. ¿Sí? Moisés estaba creciendo y ahora tiene autoridad, y con esa fortaleza bajo control le dice a Dios: Dios, mejor mátame a mí, pero perdónalos a ellos. Eso es un hombre manso. Cuando él estaba en sus primeros 40 años, era el faraón el que estaba reinando y él no tenía la autoridad todavía. Él tenía la fuerza, ¿sí? Pero no tenía la autoridad. Él no tenía tampoco la posición. Ahora en el desierto, él tiene la autoridad, él tiene la posición, él tiene el poder para disponer de esta gente. Y Moisés tiene que mantener su poder bajo control continuamente. Porque el orgullo que lo había hecho imponerse allá en Egipto, matando al soldado egipcio, había salido ya de él. Ya no estaba en él. La mansedumbre no se impone, no es impositiva. Por eso es que él ahora puede liderar un pueblo. El hombre manso puede liderar un pueblo porque la mansedumbre no es impositiva. A mí me sorprende cada vez que yo leo todo este tema de Moisés, como después que él tiene esta capacidad, pierde el control. Pierde el control en un momento dado porque el pueblo era muy rebelde. Todos hemos leído Éxodo, el pueblo era terriblemente difícil. Y él pierde el control cuando golpea la roca, se le va la mano
Y ahí su poder, ese poder que tiene bajo control, se desbalancea, ¿sí? Por eso es que definitivamente eso es una cualidad que solamente Cristo ha podido exhibirla de manera constante durante toda su vida, ¿sí? Ahí se le fue la mano de su mansedumbre. Pero a mí más me sorprende es cómo después de ese evento, que ya Dios le dice, Moisés, te embarraste, no pasas, ¿sí? Moisés continúa liderando este pueblo hebreo hasta llegar allí frente a la tierra prometida antes de cruzar el Jordán por tanto tiempo y sigue siendo fiel a ellos, sigue llevándolos, sigue cuidándolos, sigue mostrándoles los mandamientos, todo como hasta el momento cuando el problema de la piedra sucedió, ¿sí? Sabiendo que él no iba a pasar a la tierra prometida, sabiendo eso por causa de la terquedad del pueblo que le hizo perder los estribos, ¿sí? Moisés supo liderar a un pueblo sin enseñorearse de ellos. Esa es una de las cualidades de la mansedumbre. El esposo no se enseñorea sobre su esposa. La esposa no trata de enseñorearse sobre su esposo. Génesis 36 dice que eso fue una consecuencia de la caída, ¿sí? En el mundo se dice que una persona posee fortaleza de carácter cuando es autoritaria, cuando es impositiva, hasta gritona, ¿cierto? Y ofensiva. Cuando procura por cualquier medio salirse con la suya para satisfacer sus deseos o sus ambiciones o sus propósitos. Y sobre todo, si el tipo es bocón, ¿sí? Entonces dicen, no, este tipo o este hombre o esta mujer tiene un carácter muy fuerte. Por eso valía tu pregunta, aquí te estoy aclarando, ¿sí? Pero lejos de esa persona poseer fortaleza de carácter, esta persona más bien lo que tienen es que carecen de dominio propio, de una de las características del fruto del espíritu. Entonces no debemos confundir una cosa con la otra. No es lo mismo tener fortaleza de carácter que tener un temperamento agresivo, dominante. Eso no es lo mismo, ¿sí? Son tan débiles estas personas. Yo tengo una persona que quiero mucho y se lo digo, porque esta persona considera que es que yo sé que tengo un carácter fuerte. Le dije, contrario a lo que estás pensando, pero una persona débil y muy vulnerable. Sí, sí. Porque sus pasiones lo dominan. Porque sobre todo la ira y el enojo los dominan. No saben responder. ¿Sí? Así que no tienen fortaleza de carácter. Más bien son débiles. ¿Sí? Son impositivos porque no pueden refrenar sus impulsos. ¿Sí? No pueden poner freno a sus propios deseos. Salomón, mire lo que nos dice Salomón en Proverbios 16:32. Alguien que nos busque Proverbios 16:32, porque estamos apoyando en esta definición que Cristo nos trae sobre la mansedumbre y cómo la Biblia misma nos va guiando y nos va mostrando con tal claridad lo que significa ese poder bajo control. Proverbios 16:32, Lucho. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y mejor es el que se enseñorea de su propio espíritu que el que toma una ciudad. ¿Sí? El mundo exalta a los guerreros, a los agresivos. ¿Sí? Pero es más fácil enfrentarse a un ejército enemigo que ponerle un alto a tus propios deseos y a tus pasiones. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Daniel, lo que hablamos sobre Alejandro Magno? Un hombre exaltado en el mundo entero por esa capacidad impresionante de dominio, cogió y avasalló todas las regiones a su alrededor, acabó con el imperio persa, pero no pudo dominar sus propias pasiones, murió joven en medio de una enfermedad que la gente desconoce. ¿Sí? Entonces dice, mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí los guerreros son los exaltados. Por eso yo a veces, y aquí me perdonan quienes de pronto con eso no coinciden mucho conmigo, yo siento a veces, ¿cómo es que dicen? Los españoles dicen un tufillo, ¿sí? Un tufillo de orgullo cuando hablan los guerreros, que tú eres una guerrera, Dios, un guerrero. ¿Sí? ¿Por qué no hablamos de ese hombre manso, de esa mujer mansa delante de Dios? No porque esté mal hecho, porque uno tiene que guerrear, nosotros estamos en guerra espiritual, ¿sí? Pero cuando hablamos y definimos la palabra guerrero, guerrera, ¿sí? Que sepamos entender cómo estamos manejando esa guerra, no como el mundo
la considera sino con las armas del Espíritu, ¿sí? Con el fruto del Espíritu y no con las armas del mundo. Entonces, el hombre manso posee esa capacidad. Su fortaleza interior lo ha capacitado para domar ese potro salvaje que está en su interior. Entonces, la mansedumbre es una gracia por medio del cual somos capacitados por el Espíritu de Dios para modelar nuestras pasiones, moderar nuestras pasiones. Así que lejos de ser un síntoma de debilidad, la mansedumbre es un síntoma de fortaleza. Eso es bien poderoso para la vida de nosotros, para entender la mansedumbre. Mientras el hombre natural se enciende en sus pasiones en medio de la ofensa, ¿ha pasado aquí alguien? Aquí esto es para todos nosotros. ¿Sí? El hombre natural se enciende en medio de la ofensa. El hombre manso posee la capacidad de controlarse. Eso es mansedumbre. Y no ha perdido el poder. Está ahí, bajo control. ¿Sí? Y tenemos que enfatizar que esa capacidad no es ni natural ni aprendida. ¿Sí? Eso no se aprende, eso no es natural. Si uno se pone a hurgar un poquito más allá tratando de descubrir la raíz de esta virtud, vamos a descubrir que la mansedumbre es producto del nuevo entendimiento de nosotros mismos. Por eso tiene que estar unido a la primera y a la segunda bienaventuranza. Cuando uno empieza a entender quién soy yo, eso nos lleva a reaccionar de cierto modo ante los demás. La mansedumbre es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo. Y eso se manifiesta en la actitud y en la conducta que tenemos frente a los demás. Ya somos, como dice la palabra, nuevas criaturas. Fruto del Espíritu. Exacto. Eso es una virtud, una gracia puesta por Dios en nosotros, pero se va a manifestar en la medida que sepamos moderarla y manejarla. Entonces, esta definición aquí encaja perfectamente todo lo que le he dicho con este contexto de las bienaventuranzas. Comienza con la pobreza de espíritu, va y luego se va a ir extendiendo a todas las demás cuando las vamos viendo. Se es manso cuando se es pobre de espíritu. ¿Sí? El hombre que ya sabe, miren esto, el hombre que ya sabe que no es nada delante de Dios. El hombre que ya sabe que no tiene nada que exigir. El hombre que dice que no tiene ya, o sea, no tiene, anda defendiendo lo indefendible. ¿Sí? No tiene problemas. ¿O sí? No anda, sí. El orgulloso, el soberbio se encuentra en un pedestal. ¿Sí? Él no quiere ser derribado. Pero el que sabe que está en el piso, el que sabe que está en el piso, él no tiene miedo de caerse. ¿Sí me copian? El que sabe dónde está no tiene miedo de caerse. No tiene nada que defender, no tiene nada que exigir. Cuando yo hablaba con algunas personas y hay una situación difícil, digo, ¿de qué te estás agarrando? Evalúa si no es tu orgullo que estás tratando de defender ahí. No estás resolviendo nada. Cuando uno ya sabe quién es, todos reconocemos nuestra situación, sabemos quiénes somos personalmente, uno ya no anda en esa lucha exigiendo para que no me bajen del pedestal donde yo me he colocado. Entonces, yo espero que hayamos empezado a ver entonces que la mansedumbre comienza primero con una visión adecuada de nosotros mismos. ¿Sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo, miren este ejemplo tan poderoso, le dijo a la mujer cananea que no era justo quitar el pan de los hijos para dárselo a los perrillos. ¿Sí? Esta mujer no se puso a replicar. Simplemente se limitó a decir, sí, Señor, pero aún hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Eso es mansedumbre. Eso es muy poderoso. Mire, tú me llamas perro, Señor, pero yo reconozco que tú eres el Señor. ¡Wow! Eso, ¿qué respuesta? Eso es mansedumbre. ¿Sí? No hay nada que replicar. Esta mujer se conocía a sí misma. Ella sabía sobre su propia corrupción. Ella conocía su condición delante de Dios y por eso reaccionó de esa forma. No hay ninguna razón para ofenderse. Y les digo algo, más de uno, cristianos, leyendo esta porción de la Biblia, se ofenden con Cristo. Porque estamos en nuestro orgullo queriendo manejar esa enseñanza tan poderosa, ¿sí? Ella no, eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre, ¿sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta esa virtud en la vida práctica? ¿Sí? Muchas veces nosotros pensamos que, dime. Pastor, ¿podríamos decir que mansedumbre es igual a humildad? Sí, es comparado con humildad. Es más, por eso les decía al iniciar que en algunas Biblias, en la bienaventuranza dice bienaventurados los humildes, ¿sí?
Pero, como les decía, la palabra realmente se refiere más a mansedumbre, ¿sí? Y nace del conocimiento de lo que era para los griegos amansar un animal. Entonces, por eso la copio más yo en el concepto de mansedumbre, aunque tiene que ver con humildad. Y Cristo nos dice, sean mansos y humildes como yo. Él dice mansos o humildes, no, mansos y humildes. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, poder entender, la humildad tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Sí? Porque muchas veces pensamos en la mansedumbre en función de nuestras relaciones horizontales, ¿no? En la forma que reaccionamos frente a nuestros semejantes. Pensamos en la mansedumbre, pero esa no es una entrada apropiada para entender la mansedumbre en nuestra vida práctica. El hombre manso aprende a relacionarse primero con Dios y luego con todos los demás. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que el que es manso para con Dios, lo será también para con los hombres. ¿Sí? El que no es manso con los hombres, el que no es manso con sus semejantes, con las personas que lo rodean, en su casa, en su trabajo, con su familia, con la iglesia, esa persona tiene que saber que la raíz de su problema se encuentra en una falta de mansedumbre para con Dios. Y vamos a mirarlo cómo es esto, ¿sí? Por allí es que debemos empezar. Primero, ¿cómo se manifiesta nuestra mansedumbre hacia Dios? Y luego, ¿cómo se manifiesta nuestra mansedumbre para con los hombres? ¿Qué significa ser manso para con Dios? Básicamente dos cosas. Ténganlas ahí presentes. Primero, significa que seremos sumisos a su voluntad. Sobre todo cuando nos encontramos en medio de una providencia que nos aflige. Cuando estamos pasando por el fuego de la prueba. Cuando la voluntad de Dios nos mete ahí en el horno de la aflicción. ¿Sí? Cuando Samuel le dijo a Elí, eso está en 1 Samuel 3:18, que sus hijos iban a morir por causa de su pecado, ¿saben qué dijo Elí? Léame a alguien que dijo Elí. 1 Samuel 3:18. Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel. Dale, algo. 1 Samuel 3:18. Sí, en la parte... Bueno, léelo todo. 1 Samuel 3:18. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces le dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareció. ¿Sí ven? O sea, Jehová es. O sea, Él es Dios. Haga lo que bien le pareciere. Jehová va a matar tus hijos. ¿Qué tal esa? Jehová va a matar tus hijos por el pecado de ellos. Él es Dios. Haga lo que a él bien le parezca. ¿Sí? Eso fue una respuesta en mansedumbre. Que diga y que haga y que Dios haga lo que quiera conmigo porque Él es Dios. Yo no soy más que una simple criatura. Yo no poseo ni el derecho, no poseo tampoco la capacidad de poner en juicio las acciones de Dios. Ese es el sentir de un hombre manso delante de Dios, una mujer mansa. El hombre manso, la mujer mansa, guarda silencio frente a la providencia divina. Porque sabe que Dios es bueno, primero, ¿sí? Y es sabio. Y que toda cosa que dispone para nosotros, Romanos 8:28, ¿sí? Es para nuestro bien. Job, tal vez de los mejores ejemplos, él guardó silencio en su corazón porque él no atribuyó que Dios estuviera haciendo un despropósito. ¿Sí? Ahora, seguramente Job se afligió, ¿sí o no? Cuando empiezan a llevar todas esas noticias de que de un solo golpe sus hijos, sus bienes, todo desaparece, porque Job no era un insensible. Y prueba de ello es que Job dice que la palabra que él oraba y rogaba a Dios constantemente para que perdonara a sus hijos en caso de que ellos cometieran algún pecado delante de Dios, ¿sí? Job no era insensible, pero aún así Job guardó silencio ante el Señor. En ese momento, Job está considerando la sabiduría divina y llega a la conclusión de que él no es digno, o sea, Dios no es digno de obrar sin propósito, sin un propósito determinado. Él sabe que Dios está con un propósito. Ahora, ¿cuál fue ese propósito? Mis hermanos, eso es lo más chocante de esto porque Job nunca lo supo, ¿sí? Y el libro termina y nosotros también nos quedamos ahí con esa inquietud, con la interrogante. Eso es un misterio, porque Dios le hizo todas esas cosas a Job. Pero lo que sí debemos considerar es que Dios es Dios. Ah, bueno, Dios es Dios y nosotros no somos quienes para exigirle una explicación.
Yo no sé si a usted le ha pasado, yo me he enfrentado, yo no, pero he sabido, bueno, en algún momento posiblemente sí, yo no me puedo negar a esto, cuando, Señor, ¿qué pasa? Dios, ¿sí? Explícame. Pero en medio de ese misterio de Job, sí hay algo que sí sabemos, y es que Dios sabe lo que está haciendo. ¿Sí? No sabemos cuál es el propósito, pero Dios sabe lo que está haciendo. ¿Saben cuál es el problema nuestro? Que muchas veces nosotros confesamos creer en la sabiduría de Dios cuando nuestra confianza está descansando en nuestra propia sabiduría. O sea, porque yo considero que Dios es sabio. No porque Dios es sabio en sí, sino es que Dios es sabio, yo sé eso. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Mire, Dios obra de cierta manera en nuestras vidas y si vemos algún propósito bueno en la forma en que Dios obró ante cierta situación, ¿qué decimos? ¡Wow! Dios es sabio. ¿Sí? Que hizo todas estas cosas de ese modo. Pero entonces Dios nos permite atravesar por una situación que no parece tener ni pies ni cabeza. ¿Alguien la pasa por ahí? Una situación que desafía nuestro razonamiento humano, nuestra mentalidad, y es en ese momento donde vamos a ver a ciencia cierta si creemos en la sabiduría de Dios o no. Porque ahí es, miren, nosotros muchas veces o sea, confiamos en Él, podemos decirlo, pero si su obrar como que satisface nuestra lógica. Y así nos movemos, ¿sí? Lo que significaría entonces que nosotros estamos confiando es en nuestra lógica. Porque si eso satisface mi lógica, o sea, sí, no en Dios, no en Dios. Y lo que es peor es que eso quiere decir que estamos detrás de lo que Dios pueda darnos y no detrás de Dios mismo. Hablaba yo con Paul el otro día, entendiendo cuando el Señor dice, guardaos de tus ídolos, y es que a veces usamos a Dios con el propósito de que nos lleve a nuestros ídolos, más que por Dios mismo. ¿Sí? Entonces, nuestros sentidos van a justificar la forma en que Dios está hablando con nosotros, siempre y cuando estemos siendo colmados de sus beneficios. ¿Sí? Qué bueno es Dios. De hecho, hay una cosa muy dura y es que a veces se nos vende que estar con Dios, entonces todo nos tiene que salir bien. Y cuando nos salen las cosas mal, entonces Dios no está ahí. Dios te... Y sucede que estar con Dios no tiene que ver con las circunstancias o el resultado de lo que me pasa en la vida. O sea, usted toda la vida le puede ir mal y eso no quiere decir que usted Que Dios no tenga esté... Dios o que Dios no lo esté mirando. Amén, así es. No es una... Así es. Y vamos a ver al final lo que sí es que Dios te dé. Porque sí hay una enseñanza en la Biblia cuando Dios de verdad te deja. Que eso es durísimo, ¿sí? Entonces, decimos qué bueno es Dios cuando estamos siendo colmados de sus beneficios. Qué bueno Dios, Dios me devolvió la salud. Amén, Dios es bueno. Qué sabio que fue Dios que permitió que las cosas pasaran de esa forma y yo pudiera obtener ese beneficio que le he pedido a Dios. Ah, sí, Dios es bueno, Dios es sabio. Pero cuando ese Dios sabio y bueno envía a nuestras vidas providencias aflictivas, entonces nuestra carne comienza a murmurar contra Él. Y nuestro pecado se levanta intentando meter dudas en nuestras almas sobre la condición o la intención, la buena intención de Dios. ¿Será buena? Yo no sé, Señor. ¿Esto es bueno? A mí me han dicho que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, pero Señor no la ve. ¿Será buena? Empezamos a cuestionar, ¿sí? Es más, empezamos a cuestionar la sinceridad de Dios para con nosotros. Estoy tocando corazones como el mío, vuelvo y les digo, esta bienaventuranza, el primero que atraviesan es a mí, y yo traigo eso y Señor. Entonces, ese es un buen momento para que nos examinemos y examinar nuestro corazón como lo hizo David, ¿sí? Para ver si realmente amamos a Dios por quien Él es o lo amamos por las cosas que nos da. ¿Sí? Ese fue el principio de Satanás, ¿está bien? Cuando llegó, le dijo a Dios, prueba Job, prueba Job. ¿Sí? ¿Acaso crees que Job te sirve de balde? ¿De acuerdo? Sí. Tú lo has colmado de bendiciones y pusiste una muralla de protección alrededor de él y de sus bienes. Pero quítale la mano. Quita tu mano de él y toca todo lo que tiene y verás que Job te maldice en tu propia cara, dice Satanás. Ese es el principio, esa es la tesis de Satanás. La teoría de Satanás es que Job era un interesado.
¿sí? Un interesado que no amaba a Dios, sino que amaba era los bienes que había obtenido de parte de Dios. Y es únicamente en los tiempos de aflicción como los que vio Job que podemos conocer dónde realmente está nuestro corazón en ese sentido. Cuando nuestro intelecto, esto para los que pensamos mucho, es retado por la forma como Dios está orando, nos vemos obligados a fijar nuestra vista en Dios. En Dios, no en sus dones ni en sus beneficios. Y es entonces cuando vemos que aún sin esas cosas que nosotros le hemos pedido a Dios, Dios sigue siendo Dios. Y que aún sin esas cosas, Dios es digno de ser adorado únicamente por quien Él es. Y eso es lo que precisamente un hombre manso hace. Eso es lo que hace un hombre manso. Él guarda silencio ante las disposiciones de Dios. Primero porque ya sabemos, no merece nada bueno. O sea, sabemos quiénes somos. Él se conoce a sí mismo. Él sabe que no merece esas cosas buenas. Y segundo, porque sabe que Dios en su gracia y en su bondad, a pesar de que yo no me le mereciera, Dios no me va a dar a mí nada malo, porque Él dice, lo dice en su palabra. ¿Cómo es que dice su palabra? ¿Quién si es un padre no le dará a su hijo? Dios no nos va a dar nada malo. Entonces son estas dos cosas que mantienen tranquilo el corazón del hombre manso. El hombre manso no mantiene tranquilo su corazón porque dice yo soy manso, sino porque tiene claridad sobre esa situación. ¿Sí? Eso es lo que trae tranquilidad a su corazón. Al igual que Job. Y entonces puede decir, aunque él me matare, no, Estefanía, en él esperaré. Eso es lo que tú nos diste en la prédica el jueves pasado. ¿Sí? Job 13:15. Y más adelante hay un lugar donde Job dice, en el capítulo 23, él conoce mi camino. Miren qué lindo eso. Job dice en el capítulo 23, él conoce mi camino. O sea, yo no conozco el de él, pero él sí conoce mi camino. Y él me va a probar y saldré como oro, dice Job. ¿Sí? Eso es mansedumbre hacia Dios. ¿Sabe qué es? Es un silencio del alma. En el Salmo 39, váyanse para el Salmo 39. David está pasando un momento de mucha aflicción, Pero en medio del dolor y la turbación que este hombre tiene, David sabía mantenerse en quietud. Mantenerse en quietud. Dice él en el versículo 9. Léanme a alguien en el versículo 9. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. ¿Sí? Yo no abro mi boca porque eres tú el que lo está haciendo. Eso es mansedumbre delante de Dios. Tú lo hiciste. Yo no voy a replicar contra ti. Yo no voy a permitir que las dudas se adueñen de mi alma. Yo voy a descansar en el hecho de saber que tú estás en control, Señor. Que tu mano está detrás de todo esto. Aunque yo no lo entienda. Eso es mansedumbre hacia Dios. Pero la mansedumbre hacia Dios no se manifiesta solamente en la sumisión a su voluntad, sino en tener un espíritu flexible a su palabra. Entonces, el hombre manso es manso frente a Dios, es sumiso y es flexible. Mejor dicho, mira, él procura un espíritu flexible a su palabra. A su palabra. Por eso el que no me lee la Biblia, yo digo, ¿cómo hace? El que no lee la Biblia, no, yo voy a las prédicas. No, hermano. El hombre manso procura conformarse a la mente de Dios. Y cuando él descubre alguna dicotomía allí, algún antagonismo, algún pleito interno entre lo que él quiere y los deseos expresados por Dios en su palabra, este hombre se levanta en contra de su corrupción, no en contra del mandamiento. Él no pelea contra Dios. Él encuentra ese mensaje, ese mandato de Dios y pelea contra sí mismo. ¿Sí? Mientras que el hipócrita se molesta. Esa palabra es usada en la Biblia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que Dios demanda cosas muy duras, hermano. ¿Sí? El cristiano se molesta consigo mismo al descubrir que tiene indisposición en su carne contra lo que Dios está demandando. El hipócrita siempre se está quejando de lo duros que son los mandamientos de Dios. Venga, pastor. Yo tengo que sujetarme a mi esposo. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo. No lo acepto. ¿Sí? Pastor, que tengo que dar mi vida por mi esposa. Tampoco. No. O sea, eso era en un contexto, ¿no? Eso es exagerado. ¿Sí? Metafóricamente. Sí, eso es, ¿sí?
El cristiano siempre tiene una queja en contra de él, ¿sí? Y lo difícil que es someterse, porque él sí lo puede entender. El cristiano dice, pastor, eso está costando trabajo. Amén. Estás entendiendo que el problema es tuyo, no de parte de Dios, ¿sí? Santiago 1:21. ¿Qué dice Santiago 1:21? Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Reciban con mansedumbre la palabra. No con enojo y con rabia. Y esa va a salvar su alma, ¿sí? Con mansedumbre. Así que la mansedumbre, de acuerdo con Santiago, con lo que acabamos de escuchar, es indispensable para que la palabra de Dios pueda encontrar cabida en el corazón. Mis hermanos que están aquí en esta mañana, el asunto no consiste únicamente en exponernos a la palabra de Dios, sino más bien en tener un corazón manso para recibirla. La palabra de Dios no regresa vacía, amén, pero necesito un corazón manso que la reciba. La mansedumbre se opone a la rebeldía que se levanta en contra de las escrituras. Cuando la palabra de Dios es expuesta con fidelidad, una de las cosas que hace, ¿qué es? Convicción de pecado, ¿sí o no? Lo primero que trae a nosotros, convicción de pecado. Y cuando un hombre que carece de mansedumbre se da cuenta de su pecado y que su pecado queda expuesto, va a reaccionar. Yo a la iglesia no vuelvo, hermano, porque es que allá no hacen sentir a uno como por un pecador. Yo soy bueno. Ajá. Algo le dijeron al pastor y me la vino a montar. Mientras David cayó postrado ante las palabras de Natán, ¿se acuerdan? La clase hace 15 días, cuando Natán el profeta descubre su pecado. Mientras David cae, ¿sí? Y se arrepiente y cae delante de Natán. ¿Se acuerdan de Acab, uno de los reyes de Israel? Acab se molestaba cada rato con el profeta Micaías. Y él le decía, este hombre no me profetiza bien. Cada vez que me habla me hace ver mi maldad. Me dice como si yo fuera pecador, dice Acab. Eso está creo que, bueno, en Reyes y en Crónicas. Entonces, uno reacciona con mansedumbre y el otro reacciona con orgullo, ¿sí? Con soberbia. El hombre soberbio está resuelto a no escuchar, él no escucha, él no se quiere dejar modelar por la palabra de Dios, ¿sí? Y no importa que le prediquen 1000 sermones, él va a seguir haciendo las cosas como él ha determinado hacerlas, como Frank Sinatra, a mi manera, porque no es un hombre manso, ¿sí? Cuando Jeremías, el profeta, Jeremías andaba reprendiendo a Israel en todo momento, esta gente se negaba a escucharlo y decían en Jeremías 2:25, no hay remedio, le dicen a Jeremías 2:25, no hay remedio en ninguna manera porque a extraños he amado y tras ellos he de ir. O sea, yo amo a los extraños, usted no me venga a hablar de ese Dios y voy a irme tras de los otros. No importa lo que digas, profeta, no importa lo que digas, predicador, yo voy a seguir viviendo a mi manera. Y hay unos que lo hacen tan descaradamente, pero hay otros no mucho, ¿no? Sobre todo si es cristiano, ¿sí? Pero hay muchas personas que profesan ser cristianos y tienen ese mismo espíritu. Es rebeldía. Y no lo van a decir tan abiertamente porque no lo declaran así, ¿sí? No lo dicen descaradamente, pero racionalizan, argumentan en su interior y encuentran una buena justificación a su pecado. Y entonces racionalizan la verdad de la palabra y dicen, sí, pastor, yo sé lo que usted está diciendo, pastor, pero créame, o sea, la situación es distinta para mí, o sea, mi situación es distinta. ¿Sí? Yo sé lo que el Señor nos llama en su palabra, pero esto en este caso no se aplica para mí, pastor. Eso es falta de mansedumbre. Y más adelante, el mismo Jeremías, ¿sabe qué le dice el pueblo a Jeremías? La palabra que nos has hablado, eso está en Jeremías 44:16. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Imagínense este pueblo.
sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. ¿Qué están diciendo estos hombres y mujeres? Señor Jeremías, pastor, predicador, nosotros tomamos la determinación de seguir nuestro propio consejo. Y a nada ni nadie nos va a hacer cambiar de parecer. Eso es lo opuesto al espíritu de mansedumbre del que habla Santiago, que vimos ahí, ¿sí? En su carta. Y sin ese espíritu de mansedumbre no vamos a poder recibir los beneficios que se derivan de la palabra de Dios. Usted puede venir domingo tras domingo, jueves tras jueves, viernes tras viernes, parejas, hombres, mujeres, todas las veces, ¿sí? A la iglesia, a la escuela puede venir y va a seguir haciendo las cosas a su manera. Porque no es un hombre o una mujer mansa. Este hombre que es así, carece de ese espíritu. ¿Se acuerdan de Cornelio? El centurión. Estudiamos el libro de los Hechos, ¿sí? Fue un gentil que mandó a buscar al apóstol Pedro. Dice la palabra que este hombre era justo, pero que no conocía todavía la fe del evangelio. En Hechos 10:33, váyanse para allá, dice, cuando Pedro se encontró con este hombre, él había reunido a toda su familia y a todos sus amigos. ¿Y cuáles fueron las palabras de este hombre en Hechos 10:33? Alguien que nos lo diga. Así que luego envió por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. O sea, todos estamos para oír lo que Dios te ha mandado. Aquí estamos, ¿sí? Eso es un hombre manso, pero ¿qué tiene más de mansedumbre ahí? Porque miren lo interesante. Si usted se va un poquito para atrás, antes de esto, cuando Pedro llegó a esa casa, la entrada de Pedro, del temperamental, no fue tan agradable que digamos. ¿Qué le dijo Pedro en el versículo 28? Pero todavía no conoce a esta gente, ¿sí? Llega a la casa de un extraño que lo mandó a llamar. ¿Y qué les dice? Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ajá, entonces, porque Dios me llamó, yo vengo. Pues usted sabe que para mí es inmundo venir a su casa. O sea, Cornelio pudo... ¿Usted qué le pasa, hermano? ¿Usted quién se cree que es? Por el hecho de usted ser judío, ¿usted cree superior a mí? Pero este hombre sabía que Pedro era un enviado de Dios, mansedumbre de la palabra de Dios, flexibilidad a su palabra, y le dijo, Pedro, estamos aquí yo y mi familia y mis amigos para oír todo lo que Dios te ha mandado. Eso es mansedumbre, ¿sí? Hasta ahora, Cornelio está diciendo, mire, Pedro, hasta ahora yo creía en una cosa, pero cuando yo escuche la palabra de Dios y vea en su palabra que las cosas son de otra manera, puede estar completamente seguro, Pedro, de que voy a cambiar mi forma de ser. Voy a cambiar mi forma de actuar. Aquí estoy, Pedro. Dime, ¿qué es lo que Dios dice? Eso es mansedumbre delante de la palabra de Dios. Los hombres y las mujeres mansas van a la iglesia a escuchar la palabra de Dios con ese espíritu. ¿Qué es lo que tienes para mí, Dios? ¿Sí? Porque hay personas que se exponen continuamente a la predicación de la palabra y tienen años y años escuchando la predicación acerca de familia, acerca de cómo deben conducirse en todas las áreas de su vida, años y años escuchando y escuchando y escuchando vez tras vez y no cambian. Bueno, quería decir a alguien que sí cambian, pero para mal, porque cada vez se ponen peor, más resistentes. ¿Sí? Porque la palabra de Dios solo encuentra cabida en un corazón manso. En un corazón manso. ¿Sí? Dice el salmista en el Salmo 25, 8, 9. Bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Salmo 25, 8 y 9. Dios no se va a molestar en enseñarle su voluntad a un hombre o a una mujer soberbia. No, señor. Ahora, fíjense en algo. Dice, hay esperanza para el pecador. ¿Ustedes eran pecadores antes de llegar acá? Y seguimos siéndolo, solamente que ahora somos perdonados. Hay esperanza para el pecador. Porque Dios dice que ha prometido mostrarle el camino. Si ustedes van al Salmo, dice, Él enseñará a los pecadores el camino. ¿Sí? Bueno y recto es Jehová, Él enseñará a los pecadores.
Allí no dice que él le va a enseñar a un pequeño grupito que se reúne por allá en el barrio Limonar, a ellos, que son un grupito de super santos, ¿sí? Porque ellos van a conocer su verdad. Dice, a los pecadores le va a enseñar su camino. Él está hablando de pecadores, ¿sí? Pero pecadores que saben que son precisamente esos pecadores, o él no va a recibir, ¿sí? Dijo el Señor, yo he venido para que los que creen que vean, sean cegados. Que para los que creen que ven, sean cegados, y que para que los ciegos vean. Juan 9:39, si usted quiere tener presente esa cita. Estas personas de las que habla el Salmo 25 reconocen su condición de pecado, reconocen su necesidad y por lo tanto no cometen la locura de confiar en sí mismos, ¿sí? Entonces, miren cómo volvemos al mismo punto. La mansedumbre comienza con la pobreza de espíritu, ¿sí? Ese es el punto de partida. Si sabemos lo que somos, ya no vamos a confiar tanto en nosotros mismos y vamos a doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Eso es mansedumbre hacia Dios, y cuando somos mansos para con Dios, lo vamos a hacer también para el trato con los demás, ¿sí? Pero todo comienza con la mansedumbre hacia Dios y con un entendimiento correcto de nosotros mismos. Y ese entendimiento solo puede ser alcanzado cuando nos contemplamos a la luz del carácter santo de Dios, que es lo que Cristo nos está enseñando en estas bienaventuranzas, a la luz de la voluntad revelada en su palabra. El que es manso en su trato para con Dios, lo va a hacer también en su trato para con los hombres. Una cosa necesariamente nos lleva a la otra. Incluso uno podría decir, una cosa prueba la otra, ¿sí? Porque una persona puede en un momento dado decir y proclamar que no, es que yo tengo una relación muy buena con Dios. Y puede decirnos que él disfruta allá en la soledad de una íntima y envidiable comunión con Dios. Y eso puede ser cierto, como puede no serlo. Nosotros no tenemos nadie aquí la capacidad para poder ver dentro del corazón de una persona y para poder medir qué tan alto es su valor o su amor por Dios, ¿sí? Pero nosotros sí podemos ver la manera en que esta persona se comporta con sus semejantes, ¿sí? Eso sí lo podemos ver. Sobre todo con aquellos que lo hieren. Sobre todo con aquellos que lo maltratan injustamente. Sobre todo con aquellos que no están de acuerdo con él. Y entonces ahí vamos a poder evaluar la genuinidad y la sinceridad de sus palabras. ¿Cómo se comporta un hombre manso en su relación con sus semejantes? Ya vimos con Dios. Vamos a ver ahora con sus semejantes. 3 cosas. En primer lugar, el hombre manso sabe sobrellevar las injurias, las ofensas y los maltratos de los demás. Acuérdense que es un hombre con poder bajo control. Y aquí podemos citar un montón de ejemplos que aparecen en las escrituras en ese sentido. Pero basta con el mejor ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él es el más grande ejemplo de mansedumbre. Él es el compendio de todo lo que puede significar la mansedumbre. Es más, el mismo Señor se lo dijo a sus discípulos. Ahí está, Mateo 11:29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que, si usted desea saber cómo reacciona un hombre manso, una mujer mansa, ante cualquier situación, ¿sabe qué tiene que hacer? Vaya a los evangelios, ¿sí? Y comprueben cómo reaccionó el Señor. Cómo reaccionó ante toda situación, imítenlo a él. ¿Sí? Estas cosas están escritas en los evangelios no solamente para que admiremos a Cristo, sino para que lo imitemos. Cristo nos dejó ejemplos para que andemos en sus pisadas, nos dice Pedro. ¿Sí? El creador, el sustentador del universo sufrió todo eso y procuró que quedara registrado aquí en las Sagradas Escrituras para que sepamos cómo actuar en medio de esas circunstancias. Y los hombres mansos saben manejar las ofensas de los demás como las manejó el Señor Jesucristo. Porque aprenden de él. Pero hay que aclarar. No es porque ellos sean superhombres, los ungidos. No es porque ellos no tengan que lidiar con el orgullo igual que usted, igual que yo. No es porque ellos no tengan esas corrupciones internas. No es porque en algún momento no les pase por la cabeza ahorcar a alguien. ¿Sí? Porque a ellos les pasa lo mismo. Lo que pasa es que en esos momentos, estos hombres y estas mujeres recuerdan quiénes son. Recuerdan quiénes son. Recuerdan lo que somos. Y lo que fuimos sin la gracia de Dios. ¿Ustedes no han pensado eso? Si a este pecado, miren. Ahí estuve yo.
Recuerdan lo que fuimos, sin la gracia de Dios. Así que el hombre manso no toma venganza. En medio de la ofensa, de la injuria, el hombre manso no devuelve mal por mal. ¿Sí? El hombre manso no amenaza. ¿Aquí alguien ha amenazado alguna vez? Yo he amenazado. El hombre manso no amenaza, no guarda rencor. Y ese es el principio espiritual que le permite al manso refrenar su ira. ¿Sí? Está capacitado todo el tiempo para llegar incluso más y más. ¿Sí? Porque si esto les parece como difícil, tienen que saber que el manso da un paso más adelante. No solamente debe soportar y manejar la injuria, la ofensa, ¿sí? En el sentido de no devolver mal por mal, sino que debe soportar la injuria haciendo bien a los que lo aborrecen. Aquí nos estás poniendo un estándar muy alto, Señor. Hasta que no lleguemos a ese punto, no vamos a ser mansos en el contexto que la Escritura llama mansedumbre. Poder bajo control, y aquí le añado una frasecita, poder bajo control para hacer el bien. Eso fue lo que el Señor Jesucristo nos enseñó a hacer. No solo como su ejemplo, sino con un mandamiento expreso. Estamos en Mateo 5 todavía, ahí estamos en Mateo 5, ¿cierto? Váyanse al capítulo 5 otra vez de Mateo, 43 y 40, del 43 al 48. Alguien que nos lea, eso lo vamos a estudiar más adelante, pero miren lo que significa esto. Mateo 5, 43 al 48. Han oído la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén, amén. Versión. No, no. Miren, oíste que fue dicho, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Y cómo es nuestro Padre que está en el cielo? Aquí dice, Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Él hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, si entendemos cómo el hombre manso va más allá, no solamente sobre los que me aman, ¿sí? Este hombre no se permite la autocompasión tampoco. Él no está diciendo todo el tiempo, ay, de mí, mira cómo me trata. Si ves, es que, pastor, usted supiera cómo me trata mi esposa. Pastora, usted supiera en el caso cómo me trata mi marido. Mire cómo me trata aquel. Mire el jefe cómo me trata. Sí. Este hombre no conoce la autocompasión o la autoconmiseración. ¿Saben por qué? ¿Saben? Hay un hombre, o sea, un hombre así, a un hombre así, nadie puede hacerle daño. Miremos más allá. A una persona, a una mujer así, nadie puede hacerle daño porque toda su fortaleza está dedicada a la defensa de Dios y no a la defensa de sí mismo. Por el honor de Cristo y el Evangelio. Por eso Cristo sí se airó con los cambistas en el templo. Porque no era con él, era con Dios. Está en la casa de mi Padre. Salgan de aquí. Pero todo lo que tiene que ver con él respondió lo preciso en la mansedumbre de su temperamento, de su carácter. ¿Sí? Entonces, el hombre manso está dispuesto a dar su vida por las cosas de Dios, de Cristo y el Evangelio, pero no se va a molestar siquiera en defender su propio honor. Ni se va a molestar nunca por eso. Entonces, la primera característica de un hombre o una mujer manso hacia los demás es que sabe sobrellevar las injurias, las ofensas y los maltratos. La segunda característica de un hombre o una mujer manso es que está dispuesto a perdonar y a pedir perdón cuando el caso lo requiere. ¡Ah! Y aquí hay dos ideas, ¿no? El hombre manso perdona y el hombre manso pide perdón. ¿Sí? La Escritura nos dice que debemos perdonar a los demás de la misma manera que Dios nos perdonó en Cristo. Ese es el modelo. Debemos perdonar como Dios nos perdonó en Cristo. Y hay tres cosas frente al perdón. El primero, que el perdón debe ser real. ¿Qué significa eso? Que Dios no hace simulacros de perdón. Él perdona. Por lo tanto, si lo que hacemos es decir con nuestra boca, yo te perdono, esa es una promesa. ¿Sí? Primero, de que nosotros no vamos a volver a tocar ese tema con la persona que nos ofendió. O si lo tocamos en la paz
de un buen entendimiento de lo que nos pasó, habiendo ya perdonado. ¿Sí? Pero si mañana comete la misma falta, otra vez, es que la vez pasada, eso ya se enterró. Ya perdonamos ese asunto. Ese es el perdón de Dios. Eso quedó enterrado, eso quedó allá. Eso ya no vuelve a tocarse una vez más. Esa es la promesa que hicimos cuando dijimos yo te perdono. ¿Sí? En segundo lugar, estamos prometiendo a otra persona que nunca más vamos a volver a hablar de este asunto con otras personas. Eso no se toca. Eso es un asunto que quedó resuelto. Yo no tengo que andar hablándole a otro sobre lo que este me hizo. Yo ya le perdoné, pastor. Pero usted bien, yo ya le perdoné, pero ¿sí? Eso no le toca con otras personas. En tercer lugar, y la parte más difícil del perdón, es que estamos prometiendo a esta persona que cuando el diablo, el enemigo de nuestras almas, traiga ese pensamiento a nuestra mente otra vez, a nuestra memoria, lo vamos a rechazar de inmediato y lo vamos a llevar a los pies de Cristo. No vamos a volver a pensar en el asunto. Esa es la parte más difícil. Eso es lo que significa perdonar. ¿Qué dice el Señor? Que si no perdonamos, está en el sermón del monte. Si no perdonamos de ese modo a nuestros hermanos, sus ofensas, Dios tampoco va a perdonar las nuestras. ¿Sí? Y por otro lado es un perdón total, ¿no? Perdón real y perdón total. Si usted se va al Salmo 103:2, dice, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son sus beneficios? Usted sigue en el versículo siguiente. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Todas, no una partecita, ni siquiera la mayoría de tus iniquidades. Todas nuestras iniquidades. Todos nuestros pecados son perdonados cuando vamos a Dios en arrepentimiento. Todo, confesando nuestros pecados delante de Él. Y de inmediato la comunión con Dios es restaurada. Así que el hombre que dice, pastor, mire, yo puedo perdonar cualquier cosa menos eso. Ahí ya está fallando, hermano. Ahí ya está. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Y él dice, el que no perdona como yo no lo va a perdonar. Ahí está la enseñanza de Dios, ¿sí? El que dice que yo puedo perdonar menos eso no conoce esa mansedumbre de la que estamos hablando. Es tan poderoso aprender de esto de parte del Señor en el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan cuál es la raíz de la mansedumbre? Hace un ratico. Es un entendimiento real de quiénes somos, ¿sí? El hombre que sabe cuál es su verdadera condición delante de Dios, que conoce todo lo que Dios ha tenido que perdonarle y que continuamente le va a seguir perdonando hasta que lleguemos a las puertas del cielo. El tipo no tendrá reparo en perdonar las ofensas de los otros. Perdón, hermano. Dios le ha perdonado a usted mucho. A veces yo le he dicho a algunas personitas eso, porque me ha tocado decirme a mí mismo. Porque él sabe, este hombre, que por más lejos que lleguen las demás personas en una ofensa, nunca van a llegar a lo profundo que nosotros hemos llegado con nuestro pecado contra Dios. Y si Dios nos perdona nuestras ofensas, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los demás? ¿Sí? Entonces, perdón real, perdón total y perdón constante. Mateo 18:21. ¿Qué dice Pedro? ¿Qué dice Mateo 18:21? Señor, le dice Pedro a Cristo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7? ¿Sí? Todos sabemos 70 veces 7. ¿Eso qué quiere decir? Que esto no tiene límite. No tiene límite. Bueno, pero dijimos que el hombre manso no solo se distingue por su capacidad de otorgar perdón, sino también su capacidad de pedir perdón. ¿Sí? Así que como otros así como otros nos ofenden constantemente, así también nosotros ofendemos. ¿Alguien aquí ha ofendido a alguien? Ustedes se leen Santiago 3:2, lean Santiago 3:2, vayan, Santiago capítulo 3, versículo 2. Como nos enseña el Señor a través de toda su palabra, una cosa nos enseña la otra. Dale. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos muchas veces. Es que la Biblia no está diciendo bobadas. Sí, todos ofendemos muchas veces, por tanto, todos nos vamos a ver en la obligación una que otra vez de pedir perdón. ¿Sí? ¿A alguien le cuesta trabajo?
A mí me costó mucho trabajo, ¿cierto, mamita? Pero Dios ha hecho la obra. Algunas personas son muy orgullosas para pedir perdón, pero cuando se dan cuenta que la embarraron, que metieron la pata y que han hecho lo que no debían hacer, entonces empiezan a comportarse con más gentileza de lo acostumbrado, ¿no? Y llevan cositas y traen y mandan cosas y detalles. Esa es una forma de reconocer que oraron mal, pero no es lo que se espera de un cristiano, ¿sí? El cristiano ha de ser manso y el hombre manso sabe humillarse pidiendo perdón. Perdóname, perdóname. Cuando el hombre o la mujer mansa es amonestado, recibe la esa persona recibe esa amonestación con un espíritu enseñable. Considera lo que se le ha dicho. No es que él va a aceptar, ¿no? Que ha pecado si él cree que no ha pecado o si no se lo comprueban a través de las escrituras que es un pecado, ¿sí? Pero si esa persona se da cuenta que realmente pecó, porque la palabra de Dios lo ha convencido de pecado, no va a tener ningún problema en reconocerlo delante de Dios y delante de la persona que lo amonestó, ¿sí? El hombre manso está dispuesto a escuchar y aprender. Eso que se llama pobre de espíritu. El pobre de espíritu sabe que no es autosuficiente, sabe que no se las sabe todas, que se equivoca, que tiene mucho que aprender y otros pueden enseñarle. 3, el hombre manso se caracteriza por un trato gentil y considerado. Y no confundan la ternura con falta de carácter otra vez. Ya hemos seguido entendiendo más bien esto, ¿no? Se caracteriza por un trato gentil y considerado, ¿sí? Firme. O sea, no confundir que el ser gentil o ser considerado, eso es falta de firmeza, ¿no? Porque es que hay personas que tienen una capacidad de hacer sentir mal a todo el mundo que está a su lado, ¿sí? Y no precisamente por la firmeza de sus convicciones, sino por la forma áspera, por la forma ruda en que tratan de imponerse todo el tiempo. Pueden tener razón, pero esa no es la manera, ¿sí? Pero el hombre manso es considerado, es humilde, es gentil, es tierno, aún en los momentos que tiene que corregir un error. Lo hace con el espíritu correcto. ¿Cómo podemos desarrollar esta virtud? La última parte de esta enseñanza. Se me está yendo el tiempo, pero yo quiero que lo terminemos porque estaba larguito, ¿sí? Consideren, ¿ah? ¿Cómo desarrollar esta virtud? Lo primero es, consideren el alto valor que tiene la mansedumbre. Tiene mucho valor para Dios. Y vamos a verlo. ¿Saben por qué? Porque la Escritura dice que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Si nosotros valoramos esa gracia de la mansedumbre por lo que vale, ¿sí? De verdad que haríamos un gran esfuerzo por obtenerlo. No importa lo que haya que sacrificar. Y el primer paso para desarrollar esa virtud en nuestra vida consiste en darle el valor que Dios le da. El verdadero adorno de un cristiano, sea hombre o mujer, consiste en saber moderar el espíritu a través de la gracia de la mansedumbre. El verdadero adorno de un cristiano, ¿sí? ¿A usted no le llama la atención y lo agradable que es estar delante de una persona gentil, delante de una persona mansa, que usted lo ve que es firme en sus convicciones, que tiene un carácter firme, pero es afable, ¿sí? Mire, el verdadero adorno de un cristiano, sea hombre o mujer, consiste en saber moderar el espíritu a través de la gracia de la mansedumbre. Eso es lo que Pedro nos dice. Vamos a la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. ¿Primera de Pedro qué? ¿3? Primera de Pedro 3, 3 y 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. ¿Sí ven? Está hablando del adorno de un cristiano. Que no sea, habla aquí se refiere a las mujeres, pero eso es para hombres y mujeres. Que sea el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. El verdadero adorno de un cristiano, sea hombre o mujer, consiste en moderar su espíritu a través de la gracia de la mansedumbre. Pablo nos dice que ese es uno de los principales atavíos con que deben vestirse los escogidos de Dios. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Esto, por Dios, ¿cómo? Santos y amados. ¿Y cómo deben vestirse? Y ahí dice, de entrañable misericordia. Así es que nos tenemos que vestir. De benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Ahí está, Colosenses 3:12, que quede grabado en nuestros corazones. Se lo acabo de leer. Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, ¿cómo? De entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las características que identifican a los escogidos de Dios. ¿Sí? Y si vamos a traer a personas al evangelio es porque manifestamos esas cualidades que son raras. ¿Sí? Si usted es manso, mire, si usted es manso como lo hemos entendido aquí, difícilmente los inconversos que lo rodean van a poder dejar de verlo, como que van a ver algo en usted. Pues yo hablo con mi esposa y yo le digo, más allá del evangelismo propio de las calles que se hace y las misiones, la mejor manera de evangelizar es tu propio testimonio a través de tu actitud. Tú eres, como dicen por ahí, ¿no? Mientras tú lees la Biblia hay un montón de gente leyéndote a ti. ¿Sí? Eso es raro en el mundo. ¿Por qué? Porque ahí son los agresivos. Y lo van a ustedes con firmeza de carácter, pero afable, apacible. Entonces tenemos que considerar la mansedumbre, como dice aquí, como una joya de inestimable valor. Y no solo porque Dios la valora de ese modo, eso debería ser suficiente. Es que hay algo más. Hay algo más, miren. Consideren ustedes, piensen ustedes en un momentico si han vivido situaciones difíciles, en la tranquilidad y el descanso de su alma. Eso sería, ¿sí? Eso es lo que la mansedumbre da, ¿sabían? Considera no solamente el valor que Dios le da, sino que el descanso de tu alma depende de tu mansedumbre. ¿Qué dijo Jesucristo? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué va a pasar cuando usted lo imite en eso? Ahí sigue. Si usted lee Mateo 11:29, y hallaréis descanso para vuestras almas. El descanso del alma y la mansedumbre están íntimamente relacionadas. Las personas que desconocen esa virtud tienen muchos conflictos. Y conflictos internos también, con ella misma. Incluso con malestar. Eso genera malestares físicos. Esos malestares físicos, enfermedades psicosomáticas. No tienen descanso del alma. Y hay unas que no son psicosomáticas, como las enfermedades cardíacas. ¿Sí? Eso está íntimamente relacionado con la falta de mansedumbre. Íntimamente relacionado. Pero el peor de los padecimientos de esas personas, ¿sí? Es el que tienen en el alma, no sus conflictos. ¿Sí? Entonces, la persona que carece de control sobre sus pasiones, viven amargadas, viven irritadas, son infelices, siempre tienen una queja y lo que es peor, le hacen la vida imposible a todo el que está a su lado. Nadie puede vivir con una persona así. Cristo dijo que solo los mansos y los humildes hallarán descanso para sus almas. Los demás están condenados a vivir esas vidas difíciles, que uno puede decir hasta miserables o desgraciadas si uno se va para ese punto. Ahí no hay opción. Así que antes de perder el control, mis hermanos, antes de que usted pierda el control, ya te digo, Alberto, piensa en esto. Yo lo he hecho. Apenas usted esté en el punto de ya está burbujeando, ¿sí? ¿Vale la pena pecar contra ti, Señor? ¿Vale la pena echar por la borda la tranquilidad de mi alma por eso? Piénsenlo, Albert. Pero es que tengo como, no sé, pensándolo en ejemplos prácticos cotidianos de un cristiano, pues no digo porque sea mi caso, pero por ejemplo, pensemos en una situación en la que un cristiano creyente tiene, por ejemplo, que interponer una demanda, una acción legal contra alguien, ¿sí? Digamos que uno puede, o sea, es un ejemplo de muchos los que se pueden presentar en una situación que uno se enfrenta a él. Uno dice como que hasta qué punto el cristiano, el creyente, debe acudir, por ejemplo, a una autoridad civil para acusar a alguien, para reclamar sus derechos, para en pocas palabras, en ese caso, imponer una acción legal reclamando algo para sí. Entonces, lo que te quiero decir es como que eso es un ejemplo de muchos de los que se pueden presentar en la vida cotidiana. Entonces, ¿cuál sería, digamos, como el modo de proceder, hasta qué punto uno dice cedí en esta mansedumbre, en esta misericordia, en esta paciencia, hasta que uno dice ya puso la línea y yo tengo que imponer? ¿Qué diría yo? Salvo que haya otra opinión que podamos aportar en este punto. Me traes a la memoria a Pablo.
que tuvo que enfrentar varios juicios, ¿sí? Pero en el enfrentar sus juicios, él también puso claridad sobre quién él era y se defendió. Digamos que es el caso que se está defendiendo y no está imponiendo la demanda, ¿sí? Pero, ¿qué nos muestra eso? Que hay una justicia acá, que Dios la ha permitido, ¿sí? En el propósito del manejo de nosotros entre seres humanos para resolver un litigio. Eso no le debe quitar al hombre la mansedumbre, no le debe quitar al hombre las cualidades del ser cristiano, pero en la justicia que Dios ha permitido, yo diría, personalmente, que Dios nos permite usar esas herramientas con el propósito de recuperar algo no sé si recuperar o solucionar algo que ha atentado contra nuestro bien, contra nuestra vida o contra nuestra honra, que es lo que dice la ley, ¿sí? En ese sentido yo lo vería así. Pero te voy a poner un caso ya que lo tocas aquí. Es un caso muy cercano, lo conozco. Una pareja de cristianos entra en una situación difícil, él falla como esposo, hay un adulterio y se separan. Viene el caos, los problemas, las situaciones. Pasa un tiempo, todos sabemos, bueno, todos no, los que han pasado por esa situación, que una separación implica conflictos, peleas, sale lo peor que tenemos dentro de nosotros mismos, porque esa persona que amábamos tanto nos hirió, etcétera, etcétera, etcétera. Y este hombre quiere restaurarlo todo y se cae en cuenta de su error, va a pedir perdón y ella le dice, no, yo ya no te puedo perdonar, eso no lo puedo permitir. Eso está dentro de las reacciones humanas. Y ella nombra a una abogada cristiana para que siga el caso, para que se encargue del divorcio. Lo que yo tengo entendido que ha pasado es que esta abogada cristiana se ha venido con todo. Con todo el poder de Dios. Y este hombre dice, ella es cristiana, pastor. Me está saliendo con unas cosas horribles. Me quieren dejar en la calle. O sea, no está buscando en el propósito de unas herramientas que Dios nos permite en la justicia humana que podamos resolver, ¿sí? No está buscando resolver, sino está buscando hasta la vamos a dar con todo. Porque la embarró contigo, mi identificación de género, ¿sí? Y además un hombre tal, X, Y o Z, y te dejó y no te respondió y te la vamos a meter con todo. Eso, por ejemplo, es un error con el instrumento que Dios nos ha permitido que en la justicia podamos zanjar ese tema de la vida, la honra y los bienes. Ahí ya es distinto. No sé si con eso yo te puedo dar una respuesta que... Pero el ejemplo que me das, Pastor, yo tengo una opinión. Ajá. O sea, por ejemplo, para mí, ella está actuando en un deber profesional en defensa del cliente. Ajá. Y donde ella casi que tiene que estar en una posición también, o sea, estás viendo una línea muy delgada entre el actuar como el creyente, de actuar con justicia, con mansedumbre, a el actuar, digamos... Como abogado. Exacto. Pero ahí es donde yo digo, vos tenés que seguir siendo cristiano como abogado. Pero el que te dijo que eso era, le parece injusto, fue precisamente el que le están cascando. O sea, ¿qué tal? No, lo que te quiero decir es que qué tal que realmente te da una opinión sesgada porque es a él el que va a salir, entre comillas, perdiendo. No te cuento más allá, por eso digo que más o menos conocí el caso, pero no vimos realmente en un acto, en una posición que Dios nos llama como cristianos a poder manejar una situación, incluso donde, bueno, ella ya no quiere restaurar su matrimonio, pero vamos a hacer una separación de bienes, vamos a establecer esto, que haya esa búsqueda de que los dos en su corazón puedan resolver, a pesar de que están siendo resueltos a través de la justicia humana o de la justicia divina. Esa búsqueda, porque, cuando digo, con toda. No quiere responder por nada. Sí, no. Es lo que ella dice, ¿sí? Ahora, en la pelea pasa, ¿no? En la pelea, como están peleando, como se vino todo con todo y todos con todas, ¿sí? Entonces, si vos no, yo tampoco, entonces yo no te doy. Está ese problema ahí a la vista, ¿sí? Pero hay que resolverlo. Como seres humanos, podemos resolverlo. Como cristianos que modelamos una enseñanza de parte del Señor, tiene que haber una sentada. Me parece que tenemos una amiga que es juez de familia. Yo no sé cómo hace ella. Yo no sé cómo hace ella porque ella todos los días enfrenta unas situaciones espantosas, ¿no?
aún de familias cristianas. Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué? Porque la búsqueda no es la solución, sino darle con todo al otro. ¿Sí? Pastor, Fíjate que es que James no había... No, allá. ¿Sí? ¿Allá? Ah, bueno, entonces, Olguita. Yo creo que en cualquier situación, cualquier que sea, primero la voluntad de Dios, ¿no? Rendirse ante Él para que Él a uno lo guíe, para saber si uno puede interponer una demanda, si uno puede llegar con todo a una persona, ya sea jurídico, ya sea verbal, ya sea en la situación que sea, llegar y decir, bueno, Señor, aquí estoy y dígame qué voy a hacer. Si es Ayúdame a dejarlo posible, pelado. exacto, si es posible poner la demanda, cómo lo hago, cuándo lo hago, según la voluntad de Dios. Creo yo que sí, uno ya sabe que lo que Sí, en la búsqueda, Señor, no es como el que dice, Señor, la venganza es tuya, pero úsame como instrumento. Sí, sí, sí. ¿Olguita? Pastor, Sí. en el caso de nosotros, como el caso Reina. de James, que somos revisores fiscales de empresas, en algún momento de la vida nos ha tocado, por más de que la niña de al lado ha sido nuestra muy buena amiga, realmente fue el caso de un cliente de una revisora, de una contadora, una tesorera, el tener que, una vez les encontré que estaban robando a la empresa. Yo no podía arreglar eso por mi propia cuenta, sino que yo tenía que informarle a la junta directiva, a nosotros de la administración, y de allí también participar en el informe ante los juzgados de los robos que estaban efectuando. Entonces ahí, por más de que uno quisiera poder ayudar a esas personas, uno no lo puede hacer porque de todas formas hay una responsabilidad, y no sé si de pronto sería como la pregunta que estaba haciendo. Pero ¿se acuerdan que hablamos, Olguita, de que, por ejemplo, Cristo lloró por Jerusalén, pero no apartó su juicio de ella? O sea, hay consecuencias. Si tú te equivocas, hay consecuencias y esas consecuencias tiene que responder por ellas. Pero el cristiano sabe, como se acuerdan, creo que fue la pasada, como Adolf Eichmann con Denur, ¿sí? Que él llora delante de él, viendo que ese hombre había hecho cosas tan horribles, porque Denur se da cuenta que yo también puedo ser como él, tan malo como él. ¿Sí? Entonces, lo que nos enseña la palabra es, sí, la misericordia va por delante. No significa que seamos laxos y no permitamos actuar de la manera como se debe actuar. Y si hay juicio de Dios sobre esa persona o juicio del hombre en la sana justicia, hasta donde la imperfecta justicia del hombre es poder actuar y resolver el asunto del litigio, ¿no? Y nos vamos con dos últimas para que no se nos alargue. James. Sí, tiene mucha tela muy cortar, no es un hilo muy delgadito, porque cuando uno habla de la voluntad de Dios, dependiendo de uno cómo esté, porque usted puede hablar con la abogada que le está dando duro al otro y ella puede decir, no, es que la justicia de Dios y es la voluntad de Dios. Entonces, Sí, pero ahí sí tiene que irte a la palabra y decir, venid. El Señor nos enseña aquí, primero que todo, ¿sí? Pero bueno, lo que quería mencionar respecto a lo que decía Alberto son dos cosas. La primera es, por ejemplo, lo que hablamos al principio es Jesús pues ahí sacó a la gente del templo porque estaban negociando con las ofrendas y los diezmos de la gente. O sea que él, por muy manso que sea, no... Sí, la mansedumbre ya sabemos, claro que ya sabemos que es mansedumbre. Sí, pero él no llegó allá a decirles, señores, venga, yo los perdono, no lo vuelvan a hacer, ¿no? Él fue tumbando a todo el mundo, ejerciendo, digamos, inclusive estaba por fuera de la misma ley de ellos, pero él fue ejerciendo, digamos, su autoridad y como una persona que sabía que eso no estaba bien. Defendiendo lo de Dios. Y él es Jesús, y no llegó a decirle, muchachos, venga, dale un espaldarazo, los perdono y tal, no sé qué, no. O sea, llegó dándoles respeto. Y por otro lado, digamos, mirándolo desde otra profesión, es si oramos o vamos al médico. O sea, oramos o vamos al médico, ¿no? Pues nosotros somos cristianos, oramos en la medida de la fe, pero el día que toque ir al médico, toque ir al médico, ¿cierto? Toque ir al abogado, toque ir al ingeniero, o señora, ayúdame a construir esta casa. Yo me voy a poner a levantar la villa. Ahora, en la medida, sí, claro, y en la medida en que yo pudiera evitar ese juicio, amén. Ah, claro. Sí, en la medida en que yo pueda, venga, hermano, hablemos entre los dos. Conciliemos y resolvámoslo para resolverlo. Pues si la persona no, el Señor no ha permitido que haya unas herramientas humanas. Pero es que, digamos, esos ejemplos, y no, pues no quiero extender el tiempo y todo eso, pero es como
pensarlo de esa manera porque a mí sí me surgen muchas de esas dudas, porque son situaciones que todos vamos a enfrentar en Sí. un momento. Entonces, ejemplo, más ácido de pronto, sos un creyente, tenés un apartamento y se lo has alquilado a alguien y ya sabes que tenés plata, que sigue debiendo plata. ¿Hasta dónde llega el límite para que vos le mandes a la policía? O sea, no, lo que te quiero decir, yo me puedo Hasta 3 meses sí, exacto, yo me puedo pegar a la ley. o yo me puedo pegar a lo que es un contrato y verle chao y ya, porque yo lo puedo creyente de eso inmobiliario. Pero ¿sabes qué, Alberto? Y para poder terminar aquí, venga. Ahí pues obviamente estamos tocando otro tema, pero más allá de eso, la búsqueda permanente del cristiano, del creyente, es poder resolver y tener misericordia de esa gente hasta donde su corazón y el Señor lo ponga a que pueda manejar las cosas. Perdón, Pero ahí es el menso o manso. Me tocó como 4 veces hasta que finalmente yo le dije, Sí. No sé, puede que el Señor toque el corazón de la otra persona. Pero venga, cerremos ya porque si no, nos alargamos acá. Pero no, pero venga, Herminia, y usted no me puede sentar. Acá para que lo cuente. Porque está detrás de mí. Me da la espalda. ¿A su espalda? perdón. Ay, Dios mío, qué pena. Sí. Es que me queda por acá detrás. Misericordia. Nos pasó a nosotros, le alquilamos una habitación a una chica estudiante, se estaba preparando como psicóloga y era terrible. Entonces, le pedimos, no pude soportar, no la pude soportar en la convivencia. A los 4 meses que terminó el semestre le dije que se fuera y ella no se quería ir, que porque no, que la mamá, que no sé qué. Entonces yo le dije, no, qué pena, pero no te podemos seguir alquilando la habitación. Y entonces eso me hizo un poco de cosas terribles y bueno, ahí yo con mi mansedumbre. Con tu porcentajecito de mansedumbre. Le perdoné muchas cosas, pero ya le digo, no le podemos alquilar. Y entonces me decía, es que cristiano. Y me repetía, ese es Satanás. es que cristiana. Es que cristiana. No que van a venir unos ángeles y te recogen, tírate, Cristo, tírate. Me decía, es que cristiana, yo no sé qué, y eso me decía un poco de cosas. Le dije yo, mire, yo soy cristiana, soy mansa, pero no mensa. Así, y se me va, y le dice sacar las cosas y se me va. No, y ese es un argumento del diablo. Ese es el mismo argumento de Satanás cuando le dice a Cristo, no que si tú te tiras te recogerán los ángeles, tírate. Sí, Cristo es humano. Sí, Cristo es Dios y es humano. Si él se tira, de mata. Sí. Pero bueno, bien, vamos a cerrar. Quedamos en el punto, porque ya nos quedan por ahí, de esto, por ahí unos 5 o 6 minutos. Entonces, cuando usted, ya dijimos, ¿no? Cuando usted esté en ese punto de ebullición, ¿vale la pena tirarse a tranquilidad de su alma por eso? Si fue tan grave la ofensa para perder ese don tan preciado que Dios me ha dado, que es el descanso de mi alma, ¿vale la pena? Piensen en eso cuando ustedes estén en ese punto, ¿sí? Porque aquí hay un ejemplo que lo vi, me pareció genial. Suponga que alguien va por la calle, va con una joya en la mano, no sé, de incalculable valor, ¿sí? Un diamante, que con ese diamante ya tiene resuelta su vida económica, un lingote de oro, va caminando por la calle, ¿sí? Y de pronto alguien pasa por ahí, coge un terrón de tierra y se lo tira, ¿sí? Y tras le mancha la ropita blanca que llevaba. ¿Ustedes qué pensarían si esa persona, por buscar venganza, mira su joya preciosa y ¡buah! Se la lanza al otro? ¿Sí? De la pura rabia se la tira al otro, ¿sí? Yo no sé ustedes, pero sí, sí, insensato, eso es tontería, ¿sí? Ese hombre se está arriesgando a perder su joya, incalculable valor, preciosa, por la rabia, por la falta de control, ¿sí? ¿Sí? Eso es el ejemplo para que nosotros pensemos que cuando arrojamos la joya del descanso de nuestras almas, porque Dios dice que es incalculable valor, cuando alguien nos ha ofendido, estamos arrojando esa joya, tirándosela a otro, perdiéndola, ¿sí? Entonces, pocas personas son tan, no sé, voy a utilizar una palabra aquí, miserables como las personas que carecen de mansedumbre.
Usted lo ve en la calle, en el carro peleando solo, cuando alguien se les mete por delante. Cuando el policía de tránsito lo para. Ah, oigan, qué difícil, ¿sí? No viven tranquilos. Son personas desgraciadas, irritables, miserables. Estas personas no saben lo que es el descanso del alma. Y Dios dice, imítenme y la van a hallar. ¿Cómo, Señor? Sean mansos y humildes y hallarán descanso para vuestras almas. Pensemos siempre en esto y pidámosle a Dios que nos dé una doble porción de su gracia para poder moderar nuestro espíritu de esa manera, ¿sí? Entonces no olviden que Dios dice, bástate mi gracia, ¿sí? Es una gracia de Dios. Y algo es evidente, creo que ustedes han recibido esto hoy, es esa incapacidad que nosotros tenemos de por nosotros mismos desarrollar esa característica hasta donde Dios nos lo está pidiendo. Pero no se va a desarrollar si que nosotros tengamos una labor consciente, responsable de nosotros mismos. ¿Qué dice Pablo? Vestidos de mansedumbre, ¿sí? Así que la clave está en hacer uso de esos medios que Dios nos ha provisto en dependencia del Espíritu y no desmayemos por buscar que esa virtud se desarrolle cada vez más en nosotros, ¿sí? Dios nos ha dado todos los recursos necesarios, pero tenemos que ser fieles en el empleo de esos recursos a través de su palabra y de lo que nos enseña. Entonces vamos a ser mansos en la medida en que comprendamos nuestra pequeñez, en la medida en que comprendamos nuestra insuficiencia y nuestras debilidades y pecados. Y si el corazón de alguno aquí ha sido abierto, su entendimiento ha sido abierto, si se ha dado cuenta de sus limitaciones, si se ha dado cuenta de sus debilidades, si se ha dado cuenta de sus pecados, de lo mucho que su carne no glorificada todavía tiende hacia lo malo, de allá de donde Dios te sacó, no siga confiando en usted mismo, no siga confiando, no, yo me voy a controlar, no, pídale a Dios. No cometa el error de decir, eso dice Dios, pero es que yo pienso de otra manera, yo no. ¿Sí? Porque la persona que es pobre de espíritu no hace eso. ¿Sí? Tenemos que orar constantemente para que Dios nos dé una visión correcta de nosotros mismos. Por ahí empieza todo. ¿Sí? Porque sin ella vamos a ser soberbios, arrogantes, nuestro corazón se va a endurecer y no vamos a escuchar la voz de Dios. Y saben algo antes de cerrar. Mire, les cuento esto para cerrar. Le había dicho a James que lo íbamos a ver. No hay un estado más miserable. No hay un estado más miserable que el de una persona a quien Dios abandona a su propia suerte. Uy, eso es cierto, eso es posible. Eso es posible. ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Alguien tiene presente Sansón? Sansón era un nazareo. Y el ser nazareo era un pacto que se hacía con Dios, ¿sí? Dios lo invistió a él de muchas capacidades extraordinarias, con la fuerza de Sansón y todo eso. Pero dice la Escritura que este hombre pecó contra Dios, violó los acuerdos, las estipulaciones de él como nazareo, del pacto como nazareo, y cuando él quiso volver y hacer otra vez para lo cual Dios lo había llamado, no pudo. ¿Y qué dice la Escritura en Jueces 16:20? Váyase a Jueces 16:20. Libro de Jueces, capítulo 16, versículo 20. Está después de Josué. Dice, le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía. Él quiso volver, pero Sansón no sabía que Jehová se había apartado. ¿Cómo murió Sansón? Versículo 25, James. Y dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Entonces Sansón dijo al joven que le llevaba de la mano. Vale, hasta ahí. Y lo pusieron entre las columnas y sirvió de juguete. ¿Sí? Sansón murió como un bufón. Como un bufón. ¿Sí? Le sacaron los ojos. Y los filisteos se agarraron a divertirse con el gran Sansón. ¿Sí? Dice, él no sabía que Jehová se había apartado de él. La Biblia no lo dice. Jehová puede apartar. ¿Sí? No hay un fin más miserable que el de una persona a quien Dios lo ha dejado solo. ¿Sí? Esa persona a quien Dios le ha endurecido el corazón porque no era un hombre o una mujer manso para escuchar su palabra. Porque cuando venía a la iglesia a escuchar, sus oídos estaban tapados de la voz de Dios. Y Cristo dice, y lo aprendimos hoy,
que los mansos, que son bienaventurados. Bienaventurados no solo porque heredarán la tierra, sino porque Dios ha prometido mantener una comunión especial de intimidad con ellos. ¿Sí? Hombres y mujeres que conocen ese tipo de mansedumbre. Miren lo que dice Isaías, el último pasaje, 66:1-2. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. Isaías 66:1-2. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré, este pasaje a mí me pone a otro nivel. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Ese Dios tan grande, tan majestuoso, que hizo los cielos y la tierra, a quien los cielos, de los cielos no pueden contener, ha prometido habitar y tener una comunión de intimidad. 66:1-2. Con aquellos que son mansos. Miren, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiemblan con los que son mansos, pobres de espíritu y que tiemblan de su palabra. Qué promesa para los que son mansos. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, Señor. Ay, ¿quién puede entender una promesa como esa, Dios? Cuando Salomón iba a construir el templo, él decía, pero ¿será que es cierto que Jehová habitará en esta casa? Y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, ¿sí? ¿Cuánto menos esa casa que hemos edificado? Dice, sin embargo, tu palabra dice, Señor, que aquellos que te aman, tú y tu hijo vendrán y harán morada con él, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido, Señor, que mires en nuestros corazones y que mires toda cosa que se levante contra esta virtud que tú nos enseñaste hoy. Y que nos lleves otra vez a la mansedumbre, Señor. Y que nos ayudes a evitar volver a la agresividad, a ser aguerridos, impetuosos, incluso crueles delante de los demás también, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque en nuestras propias fuerzas no podemos. En nuestras propias fuerzas no podemos ser mansos, Señor. Ayúdanos porque dice tu palabra que esa es una característica del fruto del Espíritu en nuestra vida. Y tú has prometido desarrollarla en el corazón de los que te aman. Gracias por tu promesa, Señor. Y prepara, Dios, nuestros corazones ahora para lo que escuchamos en nuestro servicio. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Espero que dentro de 8 días podamos tener mesas. ¿Le gustaría más con mesas? ¿Está bien? Pero si cabemos. ¿Con la mesa no cabemos? Pues es que en la mesa pueden ir todos pegaditos así o el que no. Bueno, se me estiró hoy por la intervención ahí, pero pues... Súper bien. Hay tiempo suficiente. Estamos bien.